Muchas gracias. Muy buenos días a todos, señor presidente del Consejo, honorables concejales y asistentes todos. En primer lugar, yo quiero agradecer por el espacio que nos ceden tanto a los antitaurinos como a los taurinos para debatir en una forma tolerante y respetuosa acerca de este tema que indudablemente forma parte de la cultura nuestra, no solamente aquí en Manizales, sino aquí en Colombia y en varios países de Latinoamérica y de Europa, por diferentes razones que posiblemente algunas de las personas van a discutir. De manera que en estos espacios es donde nosotros podemos indudablemente manifestar diferentes puntos de vista, tanto en beneficio como en contra de las corridas de toros. Y de hecho, estos espacios nos van a permitir conocer más a fondo ambas posiciones para poder entonces en el día de mañana poder hacer nuestras intervenciones o expresar nuestras opiniones de una manera informada y de una manera que permita dar a entender que tenemos el conocimiento suficiente para poder opinar con respecto a un tema de esta naturaleza. Como decía el honorable concejal hace algunos segundos, la idea no es, por lo menos de mi parte, no es manifestar con mi opinión si yo estoy en contra o estoy en pro de las corridas de toros, tal como como él lo manifestaba, que lo expresó Fernando Savater en su libro. El libro de Fernando Savater efectivamente no permite vislumbrar si el escritor está en beneficio o en contra de este tipo de actividades. Por lo tanto, yo espero entonces poder manifestar de la forma más imparcial posible lo que yo quiero compartir con ustedes, teniendo por supuesto una opinión particular, personal, con respecto a lo que son las corridas de toros. He tenido la fortuna, y obviamente todo se lo debo a mi familia, de poder estudiar una carrera que tiene que ver con animales. Es básicamente medicina veterinaria y zootecnia. Yo soy egresado de esta Universidad de Caldas, que dolorosamente pues está en la situación en que está en este momento, y eso me ha permitido conocer personas extraordinarias dentro de lo que es el mundo de los toros. Tengo extraordinarios colegas que trabajan con ganado de lidia, y básicamente he sido un enamorado del toro de lidia como animal, desde el punto de vista de su explotación zootécnica, de su explotación productiva y de todo lo que implica la vida alrededor del toro de lidia, porque cuando uno trabaja con ganado de lidia, no es solamente el toro, son los caballos, son los perros, son otros animales que están desarrollándose en el mismo entorno en el que se desarrolla el toro de lidia. Y de pronto, para quienes no lo saben, es bueno recordar en este momento que desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad, de la conservación del medio ambiente, es posiblemente la explotación del toro de lidia la que permite la mayor protección a la biodiversidad, en particular a la biodiversidad ambiental, porque son sitios que son poco intervenidos por el hombre, de tal manera que la protección de la flora y la fauna donde se desarrolla el toro de lidia es una de las grandes ventajas desde el punto de vista de la explotación del toro como tal. Entonces miren ustedes que la crianza del toro de lidia básicamente permite que nosotros podamos mantener un medio ambiente, podamos mantener una biodiversidad que estamos conservando para generaciones futuras, no así lo que sucede con otras explotaciones ganaderas, donde es necesario entrar a intervenir el medio ambiente para poder entonces obtener el mayor beneficio económico en este tipo de explotaciones. De todas maneras, tanto una explotación como la otra tienen diferentes ventajas, pero una de las más grandes que yo le veo a la crianza del toro de lidia
vuelvo y les repito, es la protección al medio ambiente y el mantenimiento de la biodiversidad que rodea la crianza del toro de Lidia y biodiversidad de la cual forman parte todas las ganaderías de Lidia, no solamente en Colombia, sino en España, en Francia y a lo largo de los países donde hay explotación del toro de Lidia. De otra parte, me gustaría mencionar que mediante el mantenimiento de las corridas de toros, nosotros podemos mantener y conservar el material genético que representa el toro de Lidia. El toro de Lidia posiblemente es un animal que no tiene otras destinaciones desde el punto de vista producción animal, simplemente porque es un animal que no ha sido criado, no ha sido seleccionado y no ha sido explotado para un fin diferente que el de las corridas de toros, que son actividades que se vienen celebrando desde hace 1500 o 2000 años como una forma de homenajear el toro y de homenajear diferentes deidades en las cuales los antiguos y mucha gente en la actualidad, aunque ha ido desapareciendo, han creído en algún momento. De tal manera que esa crianza del toro de Lidia que se ha mantenido por miles de años ha sido una crianza dirigida en un proceso de selección genética y en un proceso de mejoramiento hacia lo que es el toro actualmente. Y son justamente los ganaderos de Lidia y los criadores de ganado de Lidia quienes se encargan del mantenimiento de esa diversidad genética y son ellos los que se encargan entonces a su vez de mantener para generaciones futuras la diversidad genética del toro de Lidia. Pero permítanme estos últimos minutos ocuparme de un tema que tal vez ha sido el de mayor debate en lo que respecta a las posiciones tanto de taurinos como antitaurinos, y es el problema del dolor. A ese respecto, me gustaría poderles comentar, y obviamente por razones, digámoslo, de tipo técnico y por razones de tiempo, no podemos entrar en demasiados detalles con respecto a lo que es la terminología que se maneja en las investigaciones que se han hecho con respecto a la sensación de dolor en el toro de Lidia. Nosotros particularmente, y aquí ya voy a hablar a título personal, particularmente yo he hecho muchos trabajos con ganado de Lidia gracias al apoyo y gracias a que muchas personas han creído en las propuestas de investigación que se han generado en la universidad con respecto al toro de Lidia. Eso nos ha permitido a nosotros poder conocer más de las necesidades de alimentación, nos ha podido conocer más de las necesidades que tiene el toro para poderse mantener como un atleta, porque finalmente el toro de Lidia es un atleta. Nosotros le estamos exigiendo al toro de Lidia, como le exigimos a los caballos, como le exigimos a los perros, en 15 minutos de su vida le estaríamos exigiendo el máximo rendimiento productivo de ese animal, que desde el punto de vista ganado de Lidia es un ejercicio eminentemente físico, para lo cual ha sido criado, así como criamos caballos de carreras, así como criamos perros de carreras, y así como mucha gente también cría perros o gallos para peleas, que también sería un tema indudablemente de debate, por qué tenemos peleas de perros o por qué tenemos peleas de gallos, pero pues ese no es el tema. Entonces, muy sencilla y muy rápidamente, esas investigaciones que se han realizado con respecto a lo que es la sensación de dolor en el toro de Lidia, nos han permitido saber y conocer que a nivel cerebral del animal se liberan una serie de sustancias que nosotros como humanos también las liberamos. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes, afortunadamente yo no, pero cuántos de ustedes han tenido un accidente, una fractura, se han cortado, han tenido algún percance de tipo físico, donde las personas que vienen a visitarlos un par de días después y preguntan muchas veces con morbo y otras veces no, ¿qué le pasó? ¿Qué fue lo que usted sintió? Y nosotros hemos dado como respuesta, hombre, yo en ese momento no sentí nada. Y es básicamente, no se siente en el momento
por la liberación de esas sustancias que son las que nos protegen de una sensación de dolor en un momento determinado. Entonces, sí, ya ha culminado el tiempo. Agradecerle por su intervención. Secretario, por favor, continuemos con el segundo de los invitados a este foro. Francisco Gómez. Muchas gracias. Buenos días, soy Alejandra Alzate. Yo soy médica veterinaria zootecnista. Vengo aquí a dar, es un repaso, pero extremadamente breve, obvio por el tiempo, sobre la fisiología del dolor y la patogenia de la muerte del toro de lidia. Es indudable las semejanzas neurofisiológicas existentes entre el ser humano y los demás vertebrados, dentro de estos pues obviamente el toro de lidia. Un término que vamos a manejar durante estos 10 minutos es el dolor. Es una experiencia sensitiva y emocional desagradable asociada al daño en el organismo y que desencadena reacciones protectoras con el fin de preservar la vida. La observación de cambios fisiológicos y de comportamiento a estímulos dolorosos hacen que se llegue a la conclusión de que en las diferentes especies de vertebrados pues existe una gran similitud no solo en la percepción, sino en el sentimiento de dolor. Otro término que hay que tener claro es el sufrimiento. El sufrimiento es la combinación de sentimientos desagradables, severos y o prolongados asociados al dolor físico o emocional, o cuando el individuo no logra adaptarse pues al entorno que le rodea. Numerosos autores a través de estudios científicos concluyen que todos los mamíferos tienen una corteza cerebral suficientemente desarrollada como para experimentar el sufrimiento. Voy a dejar dos anotaciones sin el fin de polemizar sobre la controversial afirmación del doctor Juan Carlos Hilera, que muchos de ustedes deben haber conocido, o al menos saber pues a qué me refiero, sobre de que él ha hecho un estudio que lo hace concluir que el toro no sufre durante la lidia. Dejo una frase suelta en este punto en el que digo: a un profano es muy sencillo convencerle, y más si lo que se le dice es lo que quiere escuchar. El doctor Hilera, para los que no saben, ha hecho un estudio en el cual él dice que el toro de lidia, por acción de la puya y de las banderillas, le hace producir una superliberación de beta-endorfinas, que son las hormonas conocidas como las de la felicidad, y que estas lo regresan a un estado de normalidad en el que se matiza ese dolor. Él hizo un estudio midiendo a niveles sanguíneos de ACTH y de cortisol en los toros luego de la lidia. Dejo dicho, pues trabajos experimentales han demostrado que para que ocurran ciertas respuestas endocrinas, como la que media esa liberación de cortisol a través de la ACTH o de la hormona adenocorticotrópica, es necesario que estén intactos el estímulo neuronal y la transmisión de la señal al sistema nervioso. El dolor actúa como un estímulo del sistema endocrino y los estímulos nocioceptivos no activarían esa respuesta hormonal, que es la que midió el doctor Hilera, a menos que, como ya había dicho, todas esas vías neuronales estuvieran intactas. Entonces aquí nos preguntamos, ¿serán confiables esas mediciones del doctor Hilera, teniendo presente que las vías de transmisión neuronal durante la puya y la pica se afectan y se averían pues drásticamente? Y si está claro que esas hormonas, para poderlas medir, necesitan que estén intactas estas vías de transmisión hacia el sistema nervioso central. Medir el sufrimiento sobre los valores de cortisol no dejaría de ser, pues, a mi parecer, una conclusión errónea, partiendo de la base de que los valores del toro lidiado no son reales,
porque la respuesta al estar dañada esa transmisión nerviosa no reflejaría en lo que en realidad debería reflejar. Y otra anotación respecto al estudio del doctor Hilera, pues él dice que esos sangrados él los hizo en toros luego de la lidia a los 5 minutos, tanto en toros picados como no picados y banderilleados y picados. Pues uno se pregunta cómo establece esos 5 minutos el doctor Hilera, teniendo presente que la devolución de los toros a los corrales pues toma un enorme tiempo, no solo por pues, mientras se toma la decisión de devolverlo, mientras salen los mansos por el toro, mientras el toro colabora para regresar a los corrales, y además esa manipulación que tiene que hacerse del toro en el corral para poderse sangrar, lo cual no es nada fácil en un toro de lidia. Me atrevería a decir que esos 5 minutos se convertirían en mucho más de 5 minutos, y decir que 20 minutos pues sería una tarea heroica para mí. Bueno, para repasar así brevemente, pues los amantes de los toros obviamente pues saben muy bien de qué se trata la corrida y qué sufre el toro a través de la lidia. Quiero dar pues así detalles breves sobre lo que vive ese toro durante esa lidia. Entonces pues por el tiempo tiene que ser muy rápido. La pica primero es una lanza de punta de acero que tiene una forma de pirámide con 3 aristas filosas de 2.9 centímetros de extensión por 3 de ancho, pues según el reglamento, y está seguido de un cilindro envuelto en cáñamo de 6 centímetros. Esa punta piramidal que hace, entra a la piel, corta tejido subcutáneo y entra a los músculos, y el cilindro pues obviamente actúa como una sierra, produciendo pues una hemorragia severa y pues dolor considerable. Aunque existe ese tope de madera de a los 9 centímetros, que para que esa pica no penetre más de esos 9 centímetros, pues por el forcejeo obvio del picador sobre el caballo y pues ese vaivén, obviamente esa pica va a abrir más espacio y pues posiblemente pueda llegar hasta alcanzar 20 centímetros dentro del cuerpo del toro. Se destruyen pues vasos sanguíneos, provoca hemorragia profusa que pues, es muy notable durante la lidia después de la pica. Se pueden ver perforar músculos del trapecio y romboideo. La porción funicular del ligamento de la nuca, que hace que el toro baje la cabeza, fractura de vértebra. Además de existir una lesión del nervio accesorio que produce que después de esa rotura de ese nervio, el toro normalmente durante la lidia se vaya de manos, como dicen los amantes de los toros. ¿Qué pasa? Que esa puya pues normalmente debería ser introducida en la región caudal del cuello, a nivel de la primera vértebra, para dañar toda esa musculatura de esa zona del cuello y la primera parte de la espalda, pero normalmente pasa que esa es introducida a nivel de la cruz, pues en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos, como sucede ahí en esa fotografía, y puede fracturar costillas y el tórax. Pues las banderillas, creo que pues la mayoría de la gente las conoce, son 3 pares normalmente con un arpón en la punta en forma de gancho para entrar a la piel y quedar enganchado. Este arpón pues corta, pues penetra 6 centímetros normalmente, pero las de castigo entran unos 8 centímetros, y lo que hacen es que durante toda la lidia, por el movimiento del vaivén del toro y el roce del capote, pues se produzca una hemorragia pues muy severa. Pérdida de sangre que se traduce en deshidratación, en anemia, un toro con la lengua fuera, pues por estar muy sediento por esa deshidratación. Sí. Bueno, la faena de la muleta, pues, ¿en qué consiste? En introducir una espada de doble filo de 80 centímetros, que debería normalmente, pues, en teoría, ser clavada en el corazón, pero que normalmente eso no sucede. Esa espada normalmente, ¿qué hace? Sea por donde sea pues que haga su ingreso, normalmente va a entrar a cortar vasos, a destruir pulmones y bronquios, y literalmente va a hacer que el toro que haga se ahogue en su propia sangre,
y normalmente pues uno ve salida de sangre profusa por nariz y boca. El descabello es que es una opción que tiene el torero al momento de entrar a matar si ha fallado en esas estocadas, y es un puñal que se debe clavar entre el atlas y el axis para producir una parálisis sin afección ahí de la cabeza, porque se paraliza de esa zona hacia atrás. Y la puntilla pues también se mete en esa misma zona del descabello, pero lo que busca es dañar el bulbo raquídeo para producir un paro. Secretario.